Al tomar inmediatamente las casillas centrales, el peón abre líneas para el alfil y la dama del rey, ejerciendo una influencia temprana agresiva. Abrir la diagonal central fomenta la actividad inmediata de las piezas y prepara el escenario para posibles rupturas de peones, reflejando la ambición de las blancas de tener influencia central. Desafiando el peón de E5, este caballo inmediatamente busca influencia central y se prepara para enrocar. Al desarrollar el caballo hasta su casilla natural, se solidifica el peón y se prepara para un mayor desarrollo central, ofreciendo una buena cobertura defensiva. Al abrir el camino a la presión en el flanco de dama, este alfil se desarrolla agresivamente, observando posibles debilidades. Desafiar al alfil blanco investiga directamente la estructura de peones y abre la columna para un posible contrajuego. Preservar la presión diagonal del alfil contra el caballo, mientras se retrasa tácticamente la decisión de su destino a largo plazo, es una maniobra posicional sensata. Al desarrollar el caballo hasta su casilla natural, este movimiento ataca simultáneamente al peón blanco en E4, creando una tensión central inmediata. Asegurar al monarca es primordial, permitiendo que las piezas se desarrollen libremente y presionen el centro con confianza. Solidificando el centro y preparándose para enrocar, esta pieza ancla sutilmente la cadena de peones y busca aliviar el flanco de rey. Preparándose para reforzar la cadena de peones central, las blancas reposicionan la torre en la columna abierta, apuntando a una defensa más flexible del peón E4 y potencialmente apoyando un futuro avance en D4, creando una postura defensiva solidificada mientras mantienen abiertas las líneas de comunicación para un reagrupamiento en el flanco de dama. Al exigir espacio en el flanco de dama, las negras obligan al alfil a retirarse una vez más, interrumpiendo potencialmente su influencia en la diagonal del flanco de rey y preparándose para nuevos avances de peones. Esta táctica de ritmo para la expansión del flanco de dama podría crear debilidades más adelante si no se apoya correctamente. Reanudar la retirada del alfil reposicionándolo estratégicamente a una casilla más pasiva, con el objetivo de evitar la presión inmediata del peón y preservar la influencia del alfil desde el flanco. Esta maniobra busca mantener la integridad defensiva mientras se espera pacientemente oportunidades para desarrollar una postura de ataque más dinámica más adelante en el juego, tal vez reforzando la casilla de 4 o preparando una posible iniciativa en el flanco de rey. Al solidificar el centro del peón y prepararse para desafiar el alfil de las blancas en B3, este movimiento también abre una diagonal para la dama de las negras mientras se prepara sutilmente para un posible avance del peón en el flanco de dama. Reforzar la casilla D4 se vuelve primordial ahora, preparándose para un posible avance de peón que podría apoderarse del espacio central y limitar la expansión del flanco de dama de las negras. Asegurar al monarca es primordial y esta maniobra de enroque sabiamente protege al rey detrás de una cadena de peones ahora sólida, al mismo tiempo que acerca la torre a la acción central. Para evitar una molestia en el flanco de rey, las blancas refuerzan sutilmente sus defensas, preparándose para un posible avance central y al mismo tiempo niegan a las negras cualquier avance inmediato de peón en las casillas oscuras que pueda perturbar el caballo o el alfil de las blancas. Esta maniobra, que reposiciona estratégicamente el caballo desde una casilla central activa hasta el borde del tablero, tiene como objetivo evitar la clavada del caballo de C6 y potencialmente preparar un avance del peón en el flanco de dama, aunque sacrifica un ritmo considerable y una influencia central en el proceso. Desbloquear el centro con D4 desafía audazmente la configuración de las negras, buscando inmediatamente desmantelar la cadena de peones y potencialmente crear líneas abiertas para las piezas blancas. Desarrollar el caballo hasta D7 desbloquea el alfil de C8 y se prepara para desafiar el peón central de las blancas con C5. Esta maniobra, aunque aparentemente lenta, tiene como objetivo interrumpir la cómoda cadena de peones de las blancas y activar las piezas dormidas de las negras. El nuevo hogar del caballo en D7 también favorece un posible avance del peón en el flanco de dama, aumentando sutilmente la influencia espacial de las negras. Es una preparación paciente que anticipa una confrontación estratégica en lugar de fuegos artificiales inmediatos. Buscando desalojar el caballo y abrir líneas para sus propias piezas, las blancas avanzan audazmente su caballo hasta el borde del tablero, una maniobra típica de Ruy López destinada a alterar la configuración de las negras y crear posibles oportunidades de ataque.
Al desencadenar la tensión central, esta captura redefine inmediatamente la estructura de peones y abre vías para la actividad de piezas, lo que obliga a las blancas a reconsiderar la seguridad de su rey en medio del potencial de la columna D. Recuperar la influencia del peón central es el objetivo inmediato, haciendo retroceder la invasión del caballo y simultáneamente abriendo un camino para el potencial despliegue de la reina. Redirigir el caballo a B6 indica un reposicionamiento estratégico, con el objetivo de desafiar al influyente alfil blanco en B3 y potencialmente apoyar un futuro avance del peón en el flanco de dama. Esta maniobra evita la confrontación inmediata y busca mejorar el alcance del caballo, aunque por el momento concede algo de espacio central. Este reposicionamiento, que agudiza la influencia del caballo en las casillas centrales, prepara para posibles avances de peones u ofrece refuerzo defensivo en previsión de la preparación de las negras en el flanco de dama. Desafiando audazmente al peón central de las blancas y observando las debilitadas casillas claras alrededor del rey. Este redespliegue de caballos señala una intención inmediata de alterar la cómoda configuración de las blancas y prepararse para un papel más activo en las subsiguientes escaramuzas del medio juego. El caballo redirige, sacrificando su presencia central por una diagonal más activa, observando la estructura debilitada del flanco de rey que las negras han permitido inadvertidamente con sus anteriores empujones de peones y maniobras de caballo. Este reposicionamiento tiene como objetivo explotar la falta de contrajuego inmediato para los caballos negros y potencialmente apoyar un futuro avance de G4, creando incomodidad en torno al refugio del rey enemigo. Considere cómo los caballeros ahora están influenciando sutilmente el alcance de cada uno. El caballo blanco de F3 podría ser un trampolín para una mayor infiltración o un pivote para apuntalar una casilla vulnerable. El atrevido salto del caballo a B4 crea una fascinante red de posibilidades tácticas y presiones posicionales, con el objetivo de alterar la armonía del flanco de dama de las blancas y explotar potencialmente la debilitada casilla C3. Liberando un peón a la quinta fila, las blancas disputan agresivamente el espacio central y apuntan a restringir el caballo negro en B6, creando potencialmente un puesto de avanzada para sus propias piezas o forzando una concesión. El contraataque de las negras en el flanco de dama desafía inmediatamente la cadena de peones centrales de las blancas, con el objetivo de abrir líneas para el contrajuego y alterar la ventaja espacial de las blancas. Este agresivo avance del peón, aunque potencialmente debilita la estructura del flanco de dama, busca activar el caballo en B6 y crear una casilla de escape para el caballo en D7, ofreciendo un enfoque dinámico a una posición donde las blancas habían comenzado a acumular una ligera ventaja. Obliga a las blancas a reconsiderar su dominio central y considerar cómo reaccionar ante esta posible expansión en el flanco de dama, lo que podría conducir a un juego más agudo. Aprovechando la oportunidad para alterar la estructura de peones de las negras, las blancas intercambian material, abriendo líneas y potencialmente creando debilidades en el flanco de dama del oponente. Recuperar el peón tras el agresivo avance de las blancas abre nuevas vías de desarrollo y prepara un contrajuego en el flanco de dama. El caballo se embarca en un viaje curioso, con el objetivo potencial de apuntalar la defensa del peón D o redesplegarse a una casilla más activa en el flanco de rey, pero el reposicionamiento inmediato parece algo pasivo dada la rigidez actual de la estructura de peones. Desarrollar instantáneamente el alfil en esta diagonal activa aumenta la presión de las negras en el flanco de dama y se prepara para desafiar la influencia central de las blancas. Al aliviar el flanco de rey, las blancas reposicionan el alfil en una diagonal más activa, anticipando un posible empujón del peón del flanco de dama por parte de las negras mientras mantienen un ojo en el peón de D6. El viaje del caballo a 5 tiene como objetivo desafiar al poderoso alfil en B3, iniciando un duelo posicional por el control de diagonales clave y potencialmente abriendo líneas para la dama o las torres. Esta maniobra, que desafía la integridad de la cadena de peones, redirige al alfil a una diagonal más activa, preparándose potencialmente para un ataque a las debilidades del flanco de dama de las negras. Esta pieza, que abraza la diagonal abierta para el alfil, se reposiciona para observar la estructura central de peones y prepararse para una posible salida al flanco de rey. Ofrece simultáneamente profilaxis contra cualquier incursión prematura de caballos en la casilla C4.
En un reposicionamiento sutil, el caballo ahora apunta a perforar las defensas del flanco de dama de las negras, saltando potencialmente a F5, ejerciendo presión en la diagonal a 2G8 y restringiendo la actividad del caballo de F6. Mover el caballo a C4 tiene como objetivo alterar la pareja de alfiles de las blancas y potencialmente abrir líneas contra el flanco de rey, aunque deja el peón de D5 algo expuesto e invita a más maniobras por parte de las piezas blancas, tal vez involucrando un empujón del peón de D6 o un reposicionamiento del caballo. Interrumpir la coordinación de los caballos negros en el flanco de dama abre líneas para las piezas blancas. Al recuperar el puesto de avanzada después del intercambio, las negras restablecen un caballo en una casilla estratégicamente superior, observando la debilidad en D5 y preparando posibles incursiones en la columna C, mientras que las blancas ahora deben reconsiderar el equilibrio de piezas en el centro. Al percibir una oportunidad para alterar la coordinación de los caballos de las negras, esta incursión apunta inmediatamente al alfil en B7, con el objetivo de explotar posibles debilidades en torno al rey. Con el objetivo de romper el dominio del caballo en la casilla D4 y potencialmente reposicionarlo para un ataque en el flanco de rey, esta retirada busca redefinir la estructura central de peones. El intercambio de caballos aclara la estructura central y abre líneas hacia el rey negro, aunque también ofrece un camino para que los alfiles negros se vuelvan más activos. Las negras recuperan el peón perdido en el cambio, abriendo simultáneamente la columna D para la torre y creando una estructura de peones más sólida en el centro, un paso crítico para activar piezas inactivas como el alfil de G7. Al desbloquear la diagonal para el alfil, este movimiento presiona activamente la cadena de peones y comienza una reorientación estratégica, con el objetivo de explotar las casillas claras debilitadas alrededor del rey negro. Recuperar a tu reina con esta maniobra, aunque aparentemente pasiva, cambia sutilmente el enfoque del juego hacia un final dinámico al simplificar el material. La columna A abierta ahora pertenece a la Torre de las Blancas, un premio importante que pronto se utilizará para presionar el flanco de dama de las negras. Un cambio táctico del medio juego sin dama, TFD8 inmediatamente disputando la columna D crucial y preparándose para activar la torre en el corazón de la posición blanca. Sacrificar el caballo para perturbar la coordinación de las negras y abrir las líneas es una apuesta audaz, cuyo objetivo es explotar las casillas oscuras expuestas alrededor del rey negro y potencialmente crear un peón pasado más adelante. Al abrir el flanco de rey con esta captura, has creado una serie de debilidades de peones alrededor de tu monarca, pero al mismo tiempo has ganado una mayoría de peones en el flanco de dama, un elemento crucial para el final que se acerca. Observe cómo el alfil en B3 ahora ejerce una presión considerable en la diagonal larga, y las torres blancas están preparadas para explotar las columnas abiertas. Consideremos las implicaciones a largo plazo de este peón doblado. Significa un cambio fundamental en la estructura de peones, creando desequilibrios dinámicos que dictarán el flujo del juego durante muchas jugadas venideras. Piensa en cómo coordinar las piezas restantes para defenderte de las amenazas inminentes y aprovechar tu recién adquirida ventaja en el flanco de dama. Este movimiento, que inicia un intercambio de torres para simplificarlo hasta llegar a un final, busca neutralizar las piezas potencialmente activas de las negras y crear nuevas estructuras de peones. Al limpiar la primera fila, las blancas pretenden establecer un mejor control sobre las columnas abiertas y potencialmente explotar cualquier debilidad persistente en la defensa del flanco de rey de las negras, ahora que la columna G está menos controlada. La eliminación de torres activas también indica un cambio hacia una fase del juego más estratégica y potencialmente de ritmo más lento, donde la colocación precisa de las piezas y la manipulación de los peones serán primordiales. Recuperar la columna central ofrece la oportunidad de reagruparse, pero la estructura de peones queda permanentemente dañada, dejando al rey expuesto a futuros ataques. Reposicionar el alfil en E7 ofrece una mejora sutil pero significativa, ya que establece un perímetro defensivo sólido para el rey y, al mismo tiempo, se prepara para conectar las torres restantes para futuras acciones coordinadas. El reposicionamiento de la torre a la cuarta fila inicia un control territorial sutil pero significativo, con el objetivo de explotar cualquier debilidad potencial en la seguridad del rey blanco, cortando casillas de escape. Al solidificar la torre en la columna abierta,
Las blancas pretenden controlar la importante columna D y evitar que la torre negra se vuelva más activa. Recuperar el alfil solidifica inmediatamente la ventaja material de las negras y se prepara para una defensa más activa. Sacrificar material para eliminar al peligroso defensor y exponer la débil estructura de peones del rey presenta una oportunidad potente, que potencialmente abre líneas para que las piezas restantes las exploten. El reposicionamiento del monarca a F8 señala un intento desesperado de escapar de las amenazas inmediatas que acechan en el centro, aunque deja al rey algo expuesto a futuros ataques a lo largo de las columnas abiertas. Fortalecer la estructura de peones del flanco de dama evita cualquier presión inmediata que las negras puedan generar al atacar el peón y simultáneamente se prepara para activar la torre en la columna A, apuntando a una distribución más equilibrada de fuerzas en el final subsiguiente. Un intento audaz de salvar la igualdad posicional, esta maniobra del alfil ahora disputa directamente el control sobre la casilla de 4, con el objetivo de alterar la estructura centralizada de peones de las blancas y potencialmente crear contrajuego en el flanco de dama si las blancas no tienen cuidado. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey ahora parece menos relevante a medida que la batalla principal pasa a controlar las columnas centrales y explotar la debilidad del peón de aislado de las negras, creando una ventaja decisiva en el final del juego. Recuperar el peón ahora parece prematuro. Una maniobra más paciente para consolidar la torre recién llegada en la columna abierta habría sido prudente, permitiendo una mejor coordinación y posibles amenazas futuras. El reposicionamiento de la torre hacia la tercera fila abre vías para posibles ataques futuros a la debilitada estructura de peones del flanco de Rey Negro, un cambio estratégico sutil pero importante. Un intento audaz de provocar complicaciones con ese levantamiento de torre, con el objetivo de desestabilizar la estructura de peones recién adquirida y tal vez presionar al caballo de la dama para que salga de su cómoda casilla. Desafiando audazmente el dominio del alfil, este reposicionamiento apunta a luchar por el control de las casillas centrales cruciales, liberando potencialmente al caballo para una participación más activa y buscando explotar cualquier debilidad estática en la estructura de peones de las negras. Lanzar este peón hacia adelante tiene como objetivo perturbar la rígida estructura que las blancas han establecido, tal vez buscando crear contrajuego en el flanco de rey o simplemente ganar un soplo de aire para el rey. Al solidificar la estructura de peones, las blancas se esfuerzan por estabilizar el centro y crear un muro defensivo, evitando que las piezas activas de las negras encuentren nuevos puntos de entrada. Instigar un avance de peón como este, con su compromiso inherente, tiene como objetivo alterar la solidificación de la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear un peón pasado en el flanco de dama en el futuro. Llevar al rey al centro ofrece una defensa activa, evitando que sea un objetivo en el borde y preparándolo para participar en el juego de peones en el flanco de rey. Abrir líneas en el flanco de dama puede parecer tentador, pero este avance invita a una potencial tormenta de peones que podría dejar a su rey expuesto mientras las blancas consolidan su ventaja central. Al inyectar potencial de ataque inmediato, este avance en el flanco de rey busca explotar la debilitada estructura de peones que rodea al monarca negro, con el objetivo de abrir líneas y crear amenazas de mate antes de que las negras puedan solidificar sus defensas. Abrir esa columna H para tu torre crea un potencial de ataque inmediato, potencialmente apuntando al rey enemigo una vez que esté expuesto. El empujón del peón abre una línea clara para tu torre, amenazando con avanzar y crear amenazas imparables. Abandonar el peón pasado es una concesión importante, ya que la estructura debilitada del rey se convierte en un objetivo inmediato para las torres invasoras. Reposicionar el alfil en una casilla más activa le permite presionar la cadena de peones de las negras y potencialmente respaldar futuros avances en el flanco de dama. La torre ahora busca refugio en la columna D, un reposicionamiento silencioso para observar la próxima intención de las blancas después de su propia retirada forzada. Abrir la columna F ahora permite que tu torre se convierta en una fuerza potente, potencialmente inmovilizando al rey negro o creando oportunidades tácticas a través de más empujones de peones. La danza agresiva de la torre a lo largo de la séptima fila culmina ahora en un jeque, obligando al rey contrario a entrar en una casilla decididamente incómoda y aprovechando un ritmo vital para una mayor penetración.
El paseo real del rey a través de las diagonales recién abiertas, buscando refugio de la presión persistente a lo largo de la columna D. Iniciada la caza del rey, el monarca negro baila hacia adelante, exponiendo su propia posición vulnerable a un potencial tenedor de caballero y al mismo tiempo intenta explotar a la realeza algo expuesta de las blancas. Escapar de la perpetua secuencia de jaque y consolidar la posición del rey detrás de los peones ofrece un soplo de aire fresco, que permite a las blancas reagruparse y evaluar el material restante. El reposicionamiento de la torre en la casilla D2 inicia una peligrosa infiltración, con el objetivo de explotar la debilitada estructura de peones y potencialmente crear amenazas de mate contra el expuesto rey blanco. Al desatar una tormenta de peones, las blancas inyectan dinamismo en la posición, con el objetivo de destrozar la estructura de peones de las negras y crear oportunidades de ataque inmediatas. El alfil pretende ocupar una diagonal más activa, observando posibles avances y brindando apoyo para un avance de peón en el flanco de rey. Girar al monarca hacia las columnas abiertas, con el objetivo de explotar las debilidades de la estructura de peones e iniciar un ataque decisivo al final del juego. Aprovechar la columna D abierta ofrece una vía crucial para la penetración, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y amenazar potencialmente la defensa restante del rey. Abrir la columna C para amenazar la posición algo expuesta del rey negro parece ser el objetivo principal, con el objetivo de crear nuevas vías de ataque. Al reactivar la torre en la columna abierta, **T1** tiene como objetivo desafiar el control de las blancas sobre la columna D central, creando potencialmente amenazas contra el peón aislado en E5 e influyendo en la dinámica del final del juego a medida que se continúan intercambiando piezas. Presionar el peón de A4 obliga a las negras a comprometerse con una estructura de peones en el flanco de dama. Buscando reposicionar al rey en una casilla más segura, el monarca intenta escapar de las filas abiertas y de las persistentes amenazas de las piezas enemigas, buscando una posición central más protegida para capear la tormenta del final. Iniciar un avance del peón central ahora tiene como objetivo abrir la configuración defensiva y explotar el flanco de rey comprometido.